Bienvenidos a este espacio de liderazgo para la acción. Mi nombre es Arnoldo Arana. Hoy vamos a estar abordando el tema del liderazgo de servicio. Quisiera apoyarme en un pasaje que está en la Biblia, en uno de los evangelios, en el Evangelio según San Marcos, en el capítulo 10 y versículos 42 al 44, que nos habla tal vez del más grande líder que haya existido, y me refiero a Jesús de Nazaret. Y este pasaje dice: mas Jesús, llamándolos, les dijo a sus discípulos, pues, sabéis que los que son tenidos por gobernantes las naciones se enseñorean de ellas, y sus grandes ejercen sobre ellas potestad. Pero no será así entre vosotros, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que de vosotros quiera ser el primero será siervo de todo. Y la grandeza del liderazgo está en servir a la gente que se lidera y no en enseñorearse sobre ellos, tal como lo declara también el apóstol Pedro en su primera carta, cuando dice allá en primera de Pedro 5, 2 y 3, dice: apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplo de la grey. Igual definición maneja el apóstol Pablo al escribirle a los tesalonicenses en su primera carta a ellos: porque nunca usamos de palabras lisonjeras, como sabéis, ni encubrimos avaricia, Dios es testigo, ni buscamos gloria de los hombres, ni de vosotros, ni de otros, aunque podíamos seros carga como apóstoles de Cristo. Antes fuimos tiernos entre vosotros, como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Tan grande es nuestro afecto por vosotros, que hubiéramos querido entregarnos no solamente el Evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, porque habéis llegado a sernos muy queridos. Claramente Pablo sentía que su posición como apóstol le obligaba a servir a otro y a llevar sus cargas en vez de ser servido. Claramente ese es el modelo de liderazgo prescrito en la Biblia y que Jesús modeló con su ejemplo, como lo podemos observar allá en Filipenses capítulo 2 y versículos 1 al 11. Pero este liderazgo de servicio no es muy popular, pues a los líderes tradicionales les gusta ejercer autoridad y dominio, y este tipo de liderazgo puede ser difícil de practicar por algunos líderes, pues demanda desarrollar humildad, una actitud altruista, abnegada y espíritu de sacrificio. Ejercer el liderazgo de servicio demanda el ejercicio de la humildad. Y esta actitud es opuesta a la que pregona la cultura actual, que promueve el deseo de ser reconocido, de sobresalir, de ocupar los primeros lugares y las primeras sillas, de recibir honra y alabanza. Poco se habla hoy de cultivar una actitud de humildad. Y para algunos inclusive la humildad es sinónimo de desvalorización, de debilidad de carácter, algo servil o despreciable. Por eso que muchos de los modelos de liderazgo que observamos en muchas organizaciones, ese liderazgo de estilo piramidal, autoritario, que es una especie de triángulo en el que los niveles superiores que están arriba del triángulo son los que mandan y en los niveles inferiores están los que obedecen, como el modelo militar o el de muchas corporaciones. Y si bien es necesaria una estructura jerárquica para evitar el caos y optimizar las acciones, en la práctica, bajo este esquema se actúa muchas veces ejerciendo autoridad y fuerza sobre los de abajo. Pero Jesús de Nazaret enseñó más bien en la necesidad de invertir la pirámide, como si los de arriba consideraran a los de abajo como sus clientes a los cuales servir, identificando y satisfaciendo sus necesidades. Pero este modelo de pirámide invertida fuerza al líder a asumir una nueva mentalidad, un nuevo paradigma, y a reconocer que el papel del líder no es mandar y dominar a los de abajo, sino servirles.
entonces tal vez ponernos al servicio de otros sea la mejor manera de dirigir. Tal vez dirigimos mejor sirviendo. Y esto no quiere decir que los líderes deban identificar y satisfacer los deseos de los de abajo, que deban ser sus esclavos. Los esclavos hacen lo que otros quieren, pero los servidores hacen lo que otros necesitan y lo hacen además por elección. Hay una diferencia abismal entre satisfacer deseos y satisfacer necesidades. La humildad entonces facilita el desarrollo del liderazgo. Por eso es tan importante la humildad como atributo del liderazgo de servicio. Y en materia de liderazgo, esta es una cualidad que no puede faltar, pues sin ella es difícil desarrollar una actitud de servicio. Y esto no solo tiene que ver con el enfoque de trabajar para atender y satisfacer las necesidades de los seguidores, sino porque la actitud opuesta, que puede ser el orgullo, el deseo de mandar, etc., representa un obstáculo para crecer como persona y como líder. Y al respecto dice un conocido consultor organizacional como Peter Senge: sin humildad no podemos descubrir los prejuicios de nuestro pensamiento. Sin descubrir los prejuicios de nuestro pensamiento, no podemos ver las realidades para las que no estamos preparados. Y sin ver las realidades para las que no estamos preparados, no podemos conocer cuando nuestro mundo cambia y nosotros debemos hacer lo mismo. De modo que la humildad nos aporta sabiduría para cambiar por el conocimiento real que nos aporta acerca de nosotros mismos cuando nos definimos y tenemos una opinión adecuada de nosotros mismos, no exaltada, no disminuida, sino una opinión adecuada. En ese sentido podemos decir que la humildad se asocia con la sabiduría. Donde hay humildad, hay sabiduría. Por eso dice Salomón en el libro de Proverbios capítulo 11, verso 2, mas con los humildes está la sabiduría. Porque sin humildad no hay conocimiento de sí mismo y por lo tanto falta entonces la sabiduría. La humildad viene de la conciencia que se tiene de sí mismo, lo cual obviamente requiere autorreflexión, que es la puerta para el autoconocimiento. Pero para el orgulloso el autoconocimiento se hace difícil, ya que la soberbia y la arrogancia que acompañan al orgulloso ensombrece su conciencia. Por eso hay un dicho que dice: donde hay soberbia, hay ignorancia. La humildad pues nos ayuda a ver también nuestra falibilidad como líderes. La humildad nos ayuda a observarnos en nuestra falibilidad, en nuestra vulnerabilidad, ser consciente de nuestros errores y limitaciones. La persona humilde tiene conciencia de sus habilidades y capacidades propias y como no tiene nada que demostrar, está más abierta a aprender y a reconocer sus errores, así como a apreciar también el valor que tienen otras personas. La persona humilde reconoce su falibilidad y como tal está dispuesta a oír las opiniones de otros y retiene las mejores. Por eso dice un autor: solo el verdaderamente humilde es capaz de apreciar digna y notablemente las cualidades y ventajas del prójimo. Por otra parte, la humildad facilita la empatía hacia otros, que es un requisito indispensable para ser un líder servidor. La humildad facilita tener mayor comprensión de lo que los demás son e inclusive de los errores que pueden cometer otras personas, y esto nos ayuda a ser más comprensivos, nos enseña a ser más empáticos, nos lleva a reconocer otros puntos de vista, ser capaces de ver las cosas desde la perspectiva de otras personas, y esto indudablemente coadyuva a tener más apertura, a mantener una actitud abierta y orientada al aprendizaje. Igualmente facilita el que podamos trabajar en equipos con otros. Por eso podemos concluir que la humildad potencia nuestro liderazgo. Sin humildad carecemos de la disposición para ser vulnerables, lo cual nos hace lejanos a la gente. Por el contrario, en la medida que se crece en humildad, se progresa en vulnerabilidad. No en el sentido de debilidad o de carencia, que son a veces el significado que le atribuyen algunas personas a la vulnerabilidad, sino en el sentido de accesibilidad. La vulnerabilidad que acompaña a los humildes hace que la gente se identifique con ella y terminen ganándose el corazón de ellos. Y en la medida que un hombre es más humilde, crece una visión más correcta de la realidad en él,
como consecuencia del conocimiento interno al que accede, pero a la vez por la apertura que muestra hacia otros, lo que le permite generar una interacción más rica y fluida y contextualizada con los demás. Y todo esto redunda en una relación más profunda, abierta y fluida con los colaboradores, lo cual es esencial en el liderazgo, dada la premisa de que los líderes son tan efectivos como firmes y buenas y fuertes son sus relaciones con sus colaboradores. Y a estas alturas vale la pena preguntarnos qué es entonces la humildad. Significa reconocer lo que somos, sin exagerar, pero tampoco sin minimizar. Vale decir, tener una estimación real de nosotros mismos, tener una adecuada evaluación y valoración de nosotros mismos. Como decía Charles Spurgeon, es hacer una estimación correcta de uno mismo, o como lo dijo C.S. Lewis, la humildad no es pensar menos en ti, es pensar menos de ti. Y esto cuadra con lo que dice la epístola de los Romanos, escrita por el apóstol Pablo en el capítulo 2 y versículo 3. Digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto del que debe tener, sino que piense de sí con cordura. Para ser humildes necesitamos ser honestos y realistas, conocernos y aceptarnos a nosotros mismos tal como somos. Y la humildad entonces no es una debilidad, sino una fuerza. La humildad refleja fuerza de carácter y dominio propio, seguridad y autoestima positiva. La humildad va unida al respeto por la persona que somos realmente. En ese sentido, dice Robert Brault, pocos son humildes porque se necesita una autoestima que pocos poseen. O como lo expresa también Elizabeth Skocul, la verdadera humildad es simplemente una ausencia de concentración en la propia persona. Y significa que mientras me aprecio, me acepto a mí mismo, no necesito demostrar excesivamente mi valía ni a mí ni a otro. La persona humilde pues tiene conciencia de sus habilidades y capacidades propias y como no tiene nada que demostrar, está más abierta a aprender y a reconocer sus errores, así como a apreciar el valor de otras personas. La humildad pues es importante en el liderazgo, pues es un vehículo para servir a otro. Porque ¿cómo enfocarse en las necesidades de otro si se carece de humildad? En ese sentido, la humildad es la negación de nuestro egoísmo, del deseo de gratificación individualista, de la vanagloria y de la excesiva ambición personal. Yo diría que nace del puro altruismo, del deseo de ayudar a otro. Y en este sentido es fruto del amor fraternal por las personas que se expresa en el deseo de servir y ayudar a otro. La humildad es el vehículo a través del cual viaja nuestro servicio y ayuda a otro. No podemos servir si estamos demasiado concentrados en nosotros mismos. Hasta el próximo